En el video anterior hablamos sobre los impulsos y los retrocesos que daban origen a los movimientos de precios en los mercados financieros. Si no lo viste, te voy a dejar por aquí arriba el enlace para que puedas acceder al mismo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también es muy importante y es ampliamente conocido. Sin embargo, muy pocas veces se da una información correcta sobre cómo interpretarlas y cómo poder utilizarlas de la forma correcta. Y estamos hablando de dos niveles claves de los precios, que son los soportes y las resistencias. Para comenzar vamos a definir qué es un soporte o qué es una resistencia. En principio vamos a desmitificar un poco lo que no es. Un soporte y una resistencia no es un precio, no es una línea, sino que es una zona. Por lo tanto, tanto los soportes como las resistencias serán zonas de precios. En los mercados, los participantes colocan órdenes a la espera de ejecutarse. Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren comprar un activo a un precio de $50 y actualmente el activo se encuentra cotizando a un precio de $55. Entonces, ustedes pueden estar frente a la pantalla esperando que ese precio llegue, o pueden colocar una orden que espere ser tomada a ese precio. Existen distintos tipos de órdenes y si quieren ampliar un poquito el conocimiento les voy a dejar por aquí arriba un enlace en donde ustedes van a poder ver cómo operan los traders profesionales utilizando este tipo de órdenes. Entonces dijimos que los niveles de soportes y resistencias son zonas de precio en donde se provocan aglomeraciones de estas órdenes. Las órdenes pueden ser tanto de compra como de venta, generando o formando lo que conocemos como niveles de soportes y resistencias. Por el otro lado, tenemos que decir que los niveles de soportes y resistencias son zonas de oposición para el precio. Quiere decir que en esas zonas el precio encuentra un problema para continuar avanzando, tanto hacia arriba como hacia abajo. Los traders utilizan estos niveles claves de soportes y resistencias para tomar posiciones en el mercado y para colocar sus órdenes de protección. Entre los atributos que podemos encontrar dentro de los niveles de soportes y resistencias tenemos dos: los niveles fijos y los niveles dinámicos o móviles. Los niveles fijos están establecidos por zonas de soportes y resistencias psicológicas, como pueden ser por ejemplo los números enteros, es decir, números redondos, o por ejemplo pivotes importantes en gráficas o en temporalidades mayores. Es decir, viendo el gráfico hacia atrás podemos determinar que hubo zonas en donde el precio tuvo reacción. Y las móviles o dinámicas, que están dadas por promedios móviles de precio. Estas zonas son muy importantes y las vamos a ver a continuación en los gráficos para poder entender un poquito mejor a qué nos estamos refiriendo. Entonces, retomando lo que habíamos estado hablando, dijimos que los niveles de soportes y resistencias eran zonas determinadas por conjuntos de órdenes que se ejecutaban o que estaban esperando ser ejecutadas en el mercado. Esas órdenes dejan rastros en el mercado hacia la izquierda del gráfico. Acá podemos ver, esta es una gráfica de Facebook, en 5 minutos la temporalidad. Entonces nosotros podemos ir hacia la izquierda del gráfico. Esto es lo que está sucediendo en el momento. Podemos ir a la izquierda del gráfico y ver cuál es el rastro que el precio fue dejando. Y podemos ir encontrando esas zonas en donde el precio tuvo dificultad para continuar en movimiento. Observen ustedes a simple vista cómo podemos observar zonas de soporte aquí y aquí, zonas de resistencia por acá, zonas de soporte, zonas de resistencia, y acá entra un concepto clave que en realidad no es necesario denominarlo. Sin embargo, sí es importante conocer cómo funciona. Imaginémonos o veamos en este caso, permítanme borrar esto. Veamos en este caso en donde el precio hace este movimiento hacia abajo, se encuentra con un piso. Al piso nosotros lo denominamos soporte. El precio rebota con fuerza y en esta zona encuentra cierta oposición. El precio se devuelve hacia esta zona nuevamente, en donde
encuentra oposición a continuar bajando y tiene nuevamente un rebote al alza. Y desde ese movimiento el precio vuelve a caer nuevamente hasta esta zona, fíjense ustedes que coincide, en donde el precio nuevamente encuentra oposición. Entonces, lo que hace nuevamente el precio es ir buscar el movimiento alcista hacia las zonas que había visitado anteriormente y vuelve a corregir nuevamente hacia la zona. Y fíjense que estamos hablando de zonas. Como dijimos, no es un nivel de precio específico. En esta zona de aquí el precio atravesó la primera línea que marcaba el primer pivote o el primer rebote, y aquí le falta un poquito. Sin embargo, es importante por eso tener el concepto claro de que los niveles de soporte y resistencia son zonas, no son líneas en específico. Entonces dijimos que un soporte es el piso donde el precio rebota y hace el movimiento contrario. Y la resistencia es el techo donde el precio rebota hacia abajo. ¿Bien? Ese es uno de los principios. El segundo principio es que un soporte, cuando es roto, se convierte en resistencia, y una resistencia, cuando es rota, se convierte en soporte. Entonces, podemos decir que si tenemos una resistencia por arriba, un soporte por debajo y el precio intenta romper la resistencia y no lo logra, viene hacia abajo, rebota nuevamente en el soporte, rompe la resistencia, inmediatamente esa resistencia se va a convertir en soporte. Es decir, va a intentar atrapar el precio y empujarlo hacia arriba. Sucede todo lo contrario cuando el soporte se rompe y ahora se convierte en resistencia, impulsando el precio hacia abajo. Entonces ese es el segundo principio de los niveles o las zonas de soporte y resistencia. Y es importante esto porque nos permite a nosotros tomar posiciones o anticiparnos a los movimientos que puede llegar a hacer el mercado. Veamos un caso en esta gráfica que estamos analizando acá. Dijimos que esta zona fue resistencia antes. El precio, fíjense ustedes que no podía atravesar esta zona. Tenía dificultades. Luego, con un movimiento violento, desde aquí abajo, el precio rompe el nivel. ¿Y qué hace? Regresa y testea lo que antes era resistencia. O sea, aquí esto era resistencia y luego aquí se convierte en soporte. Y si proyectamos, continuamos proyectando este movimiento hacia la derecha del gráfico, miren lo que pasa. Quiere decir que los gráficos tienen memoria. Entonces, siempre debemos ver hacia atrás, hacia la izquierda del gráfico, los niveles importantes o niveles claves de soportes y resistencia. Dijimos además de que teníamos dos tipos de niveles de soportes y resistencia en cuanto a sus características. Los que eran dinámicos y los estáticos. En cuanto a los estáticos, hablamos de, por ejemplo, los números enteros. Veamos cómo reacciona el precio ante un número entero. En este caso tenemos, estoy marcando aquí 133, 134, 135 aquí en la derecha del gráfico. Veamos si proyectamos, para eso está la cuadrícula que nos permite ver cómo impacta el número entero en los precios. Y fijémonos que siempre coinciden con zonas de reacción. Veamos ahora 134, soporte, 133, soporte, resistencia. Claro, y cabe aclarar esto, que los soportes y las resistencias no son infalibles. De hecho, si fueran infalibles, nunca se romperían y el precio siempre quedaría atrapado en un rango. Entonces, para lograr tener movimientos
de tendencias necesitamos ir rompiendo esos niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, lo más probable que suceda es que si nos encontramos con un nivel de resistencia, el precio posiblemente tenga una reacción en el sentido contrario, y si nos encontramos con un nivel de soporte, igualmente en el otro sentido. Entonces nunca descartamos la ruptura del nivel de soporte y resistencia. Sin embargo, lo más probable que suceda es que haya una reacción, y eso lo podemos ver claramente. Encontramos una reacción. Entonces, ¿de qué nos sirven los niveles de soportes y resistencia? Bueno, los niveles de soporte y resistencia nos permiten a nosotros efectuar dos cosas en particular. La primera es conocer las zonas de entrada. Nosotros nunca vamos a entrar a una posición en el mercado si tenemos una resistencia o un soporte al frente. Quiere decir que si yo estoy en este rango de precio, en este caso, bueno, vamos a ver un ejemplo en tiempo real. Tenemos un pivote acá, y si lo proyectamos, tenemos un nivel claro de resistencia por aquí. Y si lo proyectamos hacia la izquierda del gráfico, nos muestra que estamos justo en una zona compleja. Y fíjense ustedes cómo el precio reacciona a esa zona. Ahora bien, nunca vamos a entrar, en este caso en una compra, en un nivel próximo a un nivel de soporte o resistencia, porque lo más probable es que se vuelva en nuestra contra. Entonces, eso como primera regla. Y la segunda regla es que cuando nosotros tenemos un nivel de soporte y resistencia importante y tenemos una entrada, imaginemos que acá tenemos un evento, un ejemplo, entonces nosotros efectuamos una compra, determinamos de que no hay niveles de soporte y resistencia próximo, tenemos suficiente rango, suficiente margen hasta el nivel próximo de soporte y resistencia, entonces tomamos una entrada en este precio. Imaginemos que estamos en el número entero, 132. De forma tal que nuestro nivel de soporte más próximo es el bajo de este pivote anterior. Entonces podemos optar por colocar nuestro nivel de protección o de stop loss debajo de esa vela y coincidente con un número entero, por ejemplo. Entonces, este tipo de herramientas que nos permiten detectar las zonas más probables de reacción de precio nos permiten no solamente programar o configurar nuestras entradas, sino también nuestros stop loss. Así que eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Entender esos principios de los soportes y resistencias, porque no es una regla infalible, todo falla. Así que eso lo debemos que tener muy en claro. Sin embargo, nosotros como traders necesitamos poner las probabilidades a nuestro favor, y la mejor forma de hacerlo es utilizando todo este tipo de herramientas, interpretándolo de la forma correcta, poniéndolo en el contexto que corresponde, para de esa forma maximizar nuestros beneficios y reducir nuestro riesgo. Si te sirvió el contenido que vimos hoy, si te aportó valor y crees de que le pueda servir a otras personas también, te animo a que le des un like y que lo compartas. Suscríbete al canal porque vamos a continuar compartiendo contenido de valor. Muchas gracias y nos vemos.